El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo gritando: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. No he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Aquí, en el texto que hemos leído, Jesús insiste mucho en sus palabras. El que me rechaza y no acepta mis palabras. Después dice, yo no he hablado por cuenta mía, etc. Él es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y por último, en el texto que hemos leído hoy, dice, por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Fijaos cuánta insistencia en las palabras de Jesús. Y entonces volvemos al comienzo del Evangelio. No he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. ¿Cómo lo salva? A través de sus palabras. Es cierto que en la cruz se nos da la salvación. Es cierto que se nos da la salvación a través del bautismo. Es cierto que la salvación se nos da a través de la gracia, esa cosa invisible que toca el corazón. Pero también es verdad que la gracia actúa en el corazón de los hombres al escuchar el mensaje de Jesús, al escuchar las palabras que salen de la boca de Jesús y que, como decíamos ayer y los otros días en el Evangelio que hemos estado leyendo, las ovejas escuchan mi voz. Esa voz llega directamente a todos. Pero si no llegara la voz de Jesús, que les lleva hacia el camino que está expresado en el Evangelio, si no les llegara la voz de Jesús, la gente creería simplemente en Dios. La gente simplemente diría, tengo que cambiar de camino, estoy pecando. La gente sentiría impulso a pensar en la otra vida. Sentiría atracción a la virtud, pero no a la Iglesia, no al cristianismo, no al Evangelio. Es cierto que hay excepciones, en que la gracia les da la revelación del cristianismo, pero son pocos casos. La mayor parte de los casos, si la gracia actúa sin las palabras de Jesús, les lleva solamente al bien. Incluso los casos en que directamente la gracia actúa en el alma y se vuelven al cristianismo porque lo ven clarísimo que es verdad, que el mensaje de la Iglesia es verdad, es porque antes habían conocido el cristianismo.
porque antes habían escuchado la predicación de la Iglesia, aunque la rechazaran después, pero estaba dentro. Eran bautizados muchas veces que habían, con el pasar de los años, dejado que se corrompiera esa gracia. Y de nuevo vuelven a donde salieron, de nuevo vuelven a las enseñanzas que habían escuchado. Pero la gracia sin el mensaje de Jesús llevaría solo a la virtud, a pensar en la otra vida, a amar a Dios. Del modo que de verdad la gracia transforma, hace que se vuelva en algo diario, en un camino diario hacia la virtud, hacia el amor a Dios, de ayuda al prójimo, es a través del cristianismo. Y para llegar al cristianismo se requieren las palabras de Jesús. De manera que es verdad que en la cruz se nos da la salvación, es verdad. Pero si precisamos un poco más, también se podría decir que la salvación se nos da a través de las palabras de Jesús, las cuales, una vez escuchadas, viene la gracia que Dios nos ha ganado en la cruz, en su pasión, a lo largo de toda su vida, y nos hace renacer, nos lleva al buen camino. Por eso hay tanta insistencia en mis palabras, mis palabras, mis palabras. Mis ovejas escuchan mi voz, os digo las cosas como el Padre me ha dicho que las diga. La salvación viene a través de las palabras de Jesús. Repito, no es falso decir que la salvación también viene a través de la cruz, etcétera, etcétera, de las cosas que no son las palabras de Jesús. Pero hay aquí una relación entre gracia y mensaje, entre la cruz y el Evangelio, el mensaje del Evangelio, sus parábolas, sus consejos, sus enseñanzas, que a veces lo podemos olvidar, a veces podemos tener la impresión de que se nos da la salvación en la cruz y después está bien escuchar unas parábolas, escuchar unos consejos que son bonitos. No, son palabras de salvación, son las palabras que nos conducen al buen camino, las cuales serían inútiles sin la gracia. Pero las dos cosas se unen, la palabra y ese don invisible que actúa en el corazón, en la mente, en el alma de las personas. Por eso, lo que dice, que puede parecer un poco tajante, cuando dice: no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. Aquí de lo que se habla es de aceptar o no sus palabras. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará. Esa lo separará a un lado o a otro, porque la palabra juzgar en griego, que se usa muchas veces en el Evangelio, significa separar, y de allí también significa juzgar. Entonces, este versículo se puede entender también así, y me parece muy bello este matiz. La palabra que yo he pronunciado, esa lo separará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Por eso el Evangelio en la misa tiene tanta importancia. No es que sea, bueno, y vamos a escuchar a Jesús. No, sus palabras son la salvación. El único medio que yo tengo para mostraros la grandeza, la salvación de las palabras, es el sermón. El sermón no intenta ser otra cosa que un decir: fijaos en la palabra,
Fijaos una y otra vez vuestros ojos en las palabras que el Padre ha puesto en los labios de Jesús. Porque esa palabra, no solo el pan bajado del cielo, esa palabra nos trae la salvación de las tristezas de este mundo, de la melancolía de este mundo, del aburrimiento de este mundo. Cuando uno es joven no, pero cuando ya uno pasa los 40, el mundo siempre es el mismo. Sus diversiones, sus gozos son siempre los mismos. Solo la palabra de Dios es nueva, sigue dando entusiasmo. No solo el pan de los ángeles nos santifica en cada misa, también su palabra. Es la misma, pero si estamos nosotros bajo la acción de la gracia, cada día nos parecerá nueva y renovadora, viva. Jesús aquí hablando a las almas. Que todos nosotros tengamos el eco de la palabra mientras nos preparamos para recibir, vuelvo a usar esa expresión que escuchábamos en el Evangelio hace poco, el pan bajado del cielo. Señor, danos siempre de ese pan.